Bendice su santo y glorioso nombre. Bendícelo, bendícelo. Dale gracias, dale gracias. Dile, Señor, aquí estamos. En el nombre de Jesús HaMashiach venimos delante de tu presencia. Venimos, Padre, buscando que tu Espíritu Santo nos hable, nos instruya, que tu Espíritu Santo nos capacite. Que tu Espíritu Santo, mi Dios y mi Rey, haga en esta hora con tu palabra como tú has determinado que se haga. Dile, estamos muy agradecidos contigo, Señor Dios Todopoderoso, porque grande, glorioso, precioso, maravilloso es el que prometió y sabemos, como sabemos, que asimismo Él hará. Así que vamos, instrúyete, déjate instruir por el Espíritu Santo, llénate de la fe, del amor, de esa misericordia y gracia que tiene nuestro Padre Celestial. Primero entramos en su presencia, como está escrito, con acción de gracias. ¿Sí o no? Dice la Escritura que entremos por sus atrios con alabanza, por sus puertas con acción de gracias. Así que dale gracias al Señor en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ponte en una posición acorde a tu fe, a la reverencia que tienes delante del Señor. Estamos en casa, es cierto, bueno, estamos sentados, la mayoría, no es, estar sentado no tiene nada de malo, porque igual cuando estamos presencialmente, pues nos sentamos, ¿sí o no? Pero entonces lo que te pido en el nombre de Yeshua HaMashiach es que tengas la reverencia debida y adecuada delante del Señor Dios Todopoderoso. Vamos a decirle, Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a darle gracias por lo que está haciendo, porque sabemos que Él esta noche hará grandes, grandes, grandes cosas, maravillosas y grandiosas cosas hará el Señor, porque podemos estar plenamente convencidos que Él ha dispuesto en esta noche una palabra para instruirnos, para capacitarnos, para enseñarnos, iglesia, para mostrarnos su amor, gracia, voluntad y poder, porque Él es bueno y porque para siempre han sido y serán sus misericordias. Por eso damos gracias al Señor y Dios Todopoderoso, porque somos unos bendecidos verdaderamente, iglesia, que hemos sido bendecidos grande, gloriosa y preciosamente por el Señor al haber recibido de parte de Él su gracia, su misericordia, su compasión. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendito Dios, bendito, bendito Dios, bendito Señor, gracias, 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 bendito Señor y Dios Todopoderoso. Oh Padre, te bendecimos en esta hora, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Padre, gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Así que, iglesia, vamos a hablar sobre la palabra. La palabra es el ancla que el Señor ha usado con nosotros para traernos, para asirnos. Porque está escrito, y como lo vamos a ver ahora, iglesia del Señor, está escrito que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, por la palabra del Señor. Así que vamos a hablar de la palabra. Vamos a ir navegando a través de la escritura. Vamos a ver cómo el Señor y Dios Todopoderoso, siempre desde el principio, desde que creó al hombre, la Biblia nos dice que dijo Dios, ahí está usando la palabra. Y es muy importante, iglesia, que nosotros aprendamos a usar bien la palabra. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, de hecho le habló de esto, le dijo, tú prepárate, preséntate como un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Eso se lo dijo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en la segunda carta a Timoteo, en el versículo 14. Le enseña, lo instruye, lo capacita sobre lo que es la palabra del Señor. Le dice que haga un aprovechamiento, un muy buen aprovechamiento de la palabra. Y eso se trata, iglesia. ¿De qué se trata? De que tú y yo, por favor, por la gracia y el favor del Señor Dios Todopoderoso, usemos bien la palabra del Señor. Muy bien que la usemos, que sepamos usarla, porque recuérdate, la Escritura nos dice, iglesia, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, cuando nos está hablando de lo que es la armadura del Señor, y si notas ahí, la única arma de ataque, dice la palabra del Espíritu, que es la palabra. Es la única de las armas que es mayormente ofensiva, la palabra de Dios. Entonces tú y yo tenemos que ser
diestros en usar la palabra de Dios porque es el arma de ataque. Ningún discípulo que no sepa usar la palabra va a poder ejercer bien su discipulado, porque tu discipulado, mi discipulado, se tiene que centrar y tiene que estar basado en la palabra, en lo que Dios habló. Así es que, iglesia, vamos a estar estudiando. Te invito en el nombre de Yeshua Machía y te doy gracias por la disposición y te pido ahora, si tienes en qué tomar nota, siempre sabes que aquí manejamos esto y te estaré haciendo siempre énfasis en esto. Acostúmbrate a tomar nota, acostumbra a anotar los pasajes, porque en la medida en que tú anotes los pasajes, tú vas a reestudiar o vas a estudiar esas predicaciones y el Señor te va a añadir más. Te aseguro que te va a añadir más y eso te va a hacer más enteramente preparado, como leíamos ahorita en 2 de Timoteo, cuando el apóstol Pablo, 2:14, cuando el apóstol Pablo le habla a su discípulo Timoteo, vas a estar mejor preparado, mejor instruido y más capacitado para defender tu fe y para esta misma forma atacar o contraatacar al maligno. Acompáñame primeramente a Lucas capítulo 10, versículo 25. Nos dice la palabra del Señor así. Y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? La historia del buen samaritano. ¿Te acuerdas? Que iba un hombre por el camino, le salieron unos ladrones, unos salteadores, y pasó el sacerdote y como quedó como muerto, entonces aparentaba estar muerto. Y los sacerdotes pues tenían prohibido o tenían como costumbre no prestar atención a un cuerpo muerto porque pues se contaminaban con esto. Entonces, ¿qué pasó? Pasó de largo. Iba un levita, igual, todos los dos, sacerdotes y levitas, conocedores de la ley. Y dice que pasó de largo. Y venía un samaritano. Esto nos lleva a Juan capítulo 4, cuando Jesús y la samaritana, que la samaritana cuando Jesús le pidió agua, lo primero que le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, mujer samaritana, que te debe ver cuando judíos y samaritanos no se tratan, no se hablan entre sí? El Señor le puso un realce aquí a esto, al decir que era un samaritano, porque era el que menos debió haber ayudado a este hombre, porque este hombre que habían robado, que habían asaltado, era judío. Entonces el Señor está hablando aquí de la misericordia. Ese es el pasaje que está hablando aquí y a ese es el que vamos a dar referencia. Cuando estemos estudiando sobre la palabra, sobre aprovechar bien la palabra, debemos tener cuidado de nosotros, no sacar simplemente textos de los contextos, porque se forman una cantidad de pretextos que pueden ser dañinos. Entonces, dice la escritura del Señor, y aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y él le dio, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y este hombre, igual que la historia de Marcos capítulo 10, del joven rico, empezó a decirle todos los mandamientos y Jesús le dijo, ok, está bien, haz esto y vivirás. Pero el Señor le dice, ¿cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo estás leyendo? ¿Cómo estoy leyendo yo la escritura? O sea, ¿de qué se trata, iglesia? Se trata de que saquemos el máximo de provecho, el máximo de fruto a la palabra que el Señor nos está dando cada día, a lo que está escrito. O sea, ¿cómo le saco el máximo provecho? Como depende como yo la lea. Asimismo, voy yo a poder nutrirme al máximo de esa palabra. Es como cuando comemos. Si alguien come así a la carrera, no mastica bien los alimentos, no hace una buena deglución, como se le llama, el alimento le pasa casi que entero al estómago y es mucho más difícil para el estómago sacar los nutrientes, todo lo que el cuerpo necesita, vitaminas, proteínas, ¿no? Enzimas y toda esta cuestión, lo que necesita el cuerpo, entonces es más difícil, se le pone más difícil al cuerpo extraer eso. Alguien que mastica bien, no hay gente que practica las 32 masticadas antes de ingerir o de tragar los alimentos. Yo he conocido personas que hacen eso. Entonces, se van a nutrir mejor, porque el alimento pasa lo más molido posible
Por eso conocemos, como nos enseñaron, ¿se acuerdan del colegio y las clases de ciencia, ¿no? El bolo alimenticio pasa mucho más diluido, la saliva hace mejor su trabajo y el cuerpo así aprovecha mejor todo aquello que comemos. Es así con la palabra. Es igual con la palabra. Así es que como leemos es muy importante, pues esto determina la clase o calidad de fe con la que viviremos nuestra vida en Cristo. O sea, cómo nosotros leemos es muy importante. No es lo mismo la persona que es juiciosa, alimentándose, se le va a ver más, y a personas que son muy constantes en el horario y en la alimentación. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué sucede con esta situación? En la medida que uno se alimente, pues va a ser mayor y mejor el aprovechamiento y se va a notar más. No es lo mismo si alguien solo desayuna, a si alguien desayuna y almuerza, o si alguien solo ya en las noches, como hacen algunas personas, van a cenar, y esto es más perjudicial todavía. Es mucho más dañino. Entonces, nosotros, así como necesitamos desayunar, almorzar, comer y algo que picamos por ahí, así deberíamos tomar nosotros una disciplinarnos en lo que es el estudio, en lo que es escudriñar la escritura. Recuerda, por eso a esto le llamamos, en principio, ¿te acuerdas? Jueves de Juan 5:39, jueves de Juan 5:39, porque Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Entonces, en la medida en que nosotros leamos, eso va a determinar la clase o la calidad de fe con la que viviremos nuestra vida en Cristo. Haciendo esto que sea visible el efecto de lo escrito en nuestra vida diaria. O sea, va a ser mucho más notorio lo que está escrito respecto a tu vida, mi vida, lo que está escrito, lo que estamos leyendo, va a ser muy notorio en la medida en que nosotros leamos, nos alimentamos y nos debemos instruir por el Espíritu Santo, porque recuérdate que la palabra tiene espíritu, porque la palabra es vida y todo lo que está vivo tiene espíritu. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con esto? El espíritu de la palabra es el que viene a hacer la obra en tu vida y en mi vida. Por eso es muy importante, iglesia, por favor, que atendamos a esto. Es muy importante leer, escudriñar la escritura, de forjar una vida de disciplina, disciplinados en la lectura de la escritura, en leer, en instruirnos, en capacitarnos, iglesia, en esa lectura bíblica que a diario, te repito, debiéramos o debemos ejercer. Si tú y yo leemos la palabra como simples historias y recordatorios de eventos acontecidos, no podrá generar en el creyente, escúchame, en el creyente, escucha esto, iglesia, en el creyente, no en el oyente, en el creyente, como nos dice Santiago, capítulo 3, no es el oidor, no es el oidor, es el hacedor de la palabra. No es el oidor, no podemos ser oidores olvidadizos, no, debemos ser hacedores de la palabra. Entonces, por eso te digo, es en el creyente, porque el creyente es el que pone por obra la palabra. Muchas personas oyen, pocas personas creemos la escritura. Entonces, te repito, es en el creyente. Esto es para el creyente, ¿ok? No en el oyente. Si nosotros leemos, te repito, la escritura, como simples eventos maravillosos, preciosos, la mayoría, de cosas que sucedieron, y si nos quedamos ahí, pues esa palabra no va a generar en nosotros, los creyentes, la fe necesaria para hacer que esa misma palabra tome vida en nosotros, en nuestras vidas. Recuérdate la palabra rema. ¿Qué rema? La palabra que se hace rema es la palabra que es dada por el Espíritu, interpretada, revelada por el Espíritu, pero se hace rema cuando tú y yo empezamos a caminar en ella, empezamos a obedecer. Al resto, simplemente una palabra que escuchamos.
Por eso te invito a que recordemos lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Escúchame bien. La fe es el resultado de oír el mensaje. En la Reina Valera, que es la versión más popular, dice, así es que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. ¿El oír qué? La palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír. Así por esto te digo que es también esto debemos resaltarlo en nosotros, iglesia. Debemos tener en cuenta que es altamente importante tener en cuenta que cada vez que leemos la escritura estamos escuchando al Señor instruirnos en su propósito que tiene para con la humanidad en general y para cada uno de nosotros en particular. Cada vez que tú y yo leemos la escritura, estamos escuchando al Señor. En este caso, que por el Espíritu Santo se está predicando un mensaje, nos está predicando la palabra, estamos escuchando al Señor, estamos escuchando su palabra. Estamos escuchando su palabra. Recuérdate Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. O sea, la fe es resultado de la palabra que tú escuchas y de la calidad, de la atención y de la disposición que tú le coloques a la palabra que estás escuchando. Si no, nos vamos a convertir en oidores olvidadizos. Olvidadizos. Y en unos casos hay gente que se convirtió en menospreciadores del mensaje de salvación, del evangelio. Desafortunadamente. Es muy importante esto, porque si tenemos nosotros en cuenta lo que aconteció con el eunuco, ¿te acuerdas? Felipe el eunuco. Esta historia está en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 30 y 31. Los que están tomando nota ahí, capítulo 8 de Hechos, del libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 30 y 31. Dice la escritura del Señor así. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? O sea, el eunuco viene leyendo el libro de Isaías. Entonces Felipe se le acerca por la orden del Señor. Esto, te repito, Hechos capítulo 8, ahí puedes leer la historia completa para que formes el contexto, lo que estoy hablando. Entonces Felipe se le acerca por la orden del Espíritu Santo y le oye que él está leyendo al profeta Isaías. Y Felipe le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? O sea, ¿entiendes lo que lees? Debemos buscar entender por el Espíritu Santo lo que estamos leyendo. Porque es la salvaguarda que tenemos, iglesia, para sostener y mantener una fe pura, una confianza pura y establecida en Dios, en su palabra y no en los hombres. Esto es muy importante porque por eso es que muchos terminan siendo seguidores de hombres y no de Cristo. Terminan siendo seguidores de la forma de pensar de un hombre en particular y no de la doctrina de Cristo. Es muy importante esto. El eunuco viene leyendo, pero él viene leyendo, como te dije unos minutos antes, venía leyendo como una serie de acontecimientos, de historias maravillosas, algunas fantásticas, algunas que parecían como de fantasía o de película, porque que alguien te diga que un mar se abrió completamente y que una avenida por el medio y por ahí pasó un pueblo de casi 2 millones de personas, que está calculado la salida del pueblo de Egipto, que salió por ahí, que salió con todos sus enseres, sus animales, con todas sus pertenencias y además de eso el oro que le habían dado las mujeres egipcias, y que cuando viene el faraón a alcanzarlos, el mar se cierra, lo aplasta y lo ahoga. Eso necesitamos fe.
Y esta historia es tan maravillosa que los científicos se fueron a Mar Rojo a investigar y a buscar, y ciertamente encontraron pruebas de que esto fue real. Encontraron marcas en el fondo del Mar Rojo, y además de eso encontraron elementos como lanzas, como escudos. Y Dios, que todo lo hace con su propósito bien definido, entonces permitió que encontraran las ruedas particulares del carro de Faraón, porque ese carro era diferente a todos los demás carros. Ahí estamos viendo, iglesia, la maravillosa y gloriosa palabra del Señor, revelándonos y mostrándonos todas las cosas para llevarnos a creer firme y fielmente en todo aquello que Él dijo que habría de acontecer. La Biblia, la Escritura, no es solo un cúmulo de historias, iglesia. La Biblia es viva, es real. La Biblia, la palabra de Dios tiene vida. Por eso cuando entra, cuando penetra dentro de ti y tú permites que entre, te sacude, te estremece, te confronta con tu realidad y te obliga, te lleva casi que obligado a cumplir esa palabra. Porque tiene vida. Entiéndeme esto, la palabra del Señor, la Biblia como le conocemos, tiene vida. Tiene vida. Tiene espíritu. Juan capítulo 6. La palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida, dijo el Señor. Juan capítulo 6, versículo 63, del 60 al 63. Ese capítulo 6 de Juan te lo recomiendo para este tema. Te lo recomiendo. Si quieres tenerlo como complemento, no sé, para este tema, te recomiendo que lo leas. De hecho, más adelante lo estaremos tocando nuevamente. Ahí te vas a dar cuenta todo lo que el Señor habla, lo que nos dice sobre lo que es la palabra del Padre. La palabra tiene vida. Iglesia, la palabra es vida porque tiene vida. Y cada palabra que salió y que sale de la boca del Señor trae una misión que cumplir en todo aquel o aquello al que le fue enviada. Porque la palabra del Señor es tan gloriosa y tan maravillosa que es enviada al ser humano, pero también el Señor le habla y le hablaba a los elementos y vimos cómo los elementos le obedecen, le han obedecido, le obedecen y le obedecerán. Un ejemplo de esto está en el libro de Marcos, capítulo 4, el versículo 39. Marcos, capítulo 4, versículo 39, que fue cuando el Señor reprendió a los vientos. Ese versículo, Marcos 4, 39, dice de esta manera, dice, entonces Jesús se levantó, regañó al viento y le ordenó al mar. Y dice, ¿qué dijo? Cálmese, le dijo a los dos. Al viento y al mar le dijo, cálmense, quieto. Y dice la Escritura que luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Ese es el poder que tiene la palabra del Señor. Por eso, cuando tú y yo creemos la palabra, y te decía ahora, cuando la tomamos como arma de ataque en el complemento de la armadura de Dios, podemos pararnos y decirle al enemigo de las circunstancias en la palabra, basados en la palabra del Señor, decirle en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús te ordeno quieto, te ordeno irte, te ordeno salir, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Por eso es tan importante la forma en que lees la Escritura, te repito, no la leas como siempre historias. Deja que la vida, la palabra, entre en ti, te impregne y empiece a tomar vida en ti. Eso es lo que conocemos como la palabra rema. La palabra rema. Pero hay que dejar que la palabra actúe. Que la palabra se manifieste. De manera de que sea notorio el aprovechamiento, te digo, de la palabra en tu vida. Voy a recordarte nuevamente 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto.
exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Por eso te decía, el oyente, a todo le ve un pero. El creyente cree la palabra y se establece en ella. Entonces dice, recuérdale esto, exhortándolos delante del Señor que no contiendan sobre palabras. La palabra simplemente es para obedecerla, tomarla, obedecerla, o la palabra es para mandarla en autoridad. Así de sencillo. Hay gente que me sale con cuentos, pero que mire que es que la Biblia, que hay esto, que tal, y una cantidad de fantasías. Yo digo, hijo, lo que está escrito, escrito está. Y hay algo que se llama, iglesia, la analogía de la fe. En lo que uno estudia, en lo que le enseñan, en el seminario y toda esta cuestión, eso se llama la analogía de la fe. La analogía de la fe dice que la Biblia no se contradice. Y por eso hay otra, de hecho es una materia que se llama la inerrancia de la escritura, de la palabra. O sea, la Biblia no tiene errores como quieren hacernos a veces querer y entender. La Biblia no se contradice. La analogía de la fe, la Biblia se defiende, pero en la analogía de la fe es lo que dice que la Biblia se defiende a sí misma. La Biblia se defiende a sí misma. Cuando alguien te salga con una cosa y tú te pones a estudiar, te vas a dar cuenta de que la Biblia misma da respuesta a eso. Eso es lo que conocemos como la analogía de la fe. La Biblia se defiende a sí misma. Y la inerrancia de la escritura es que la Biblia no tiene errores. La palabra del Señor no tiene errores. Dios es perfecto y todo lo que Él hace es perfecto. Entonces, así es que la palabra del Señor no tiene errores. Hay algunas traducciones que le han hecho, que le han cambiado. Por ejemplo, yo te pido el favor, no compres la nueva versión internacional. Esa versión, si necesitas una Biblia, no la compres. Esa versión no la compres. No te la recomiendo. Y hay otras por ahí. Le han cambiado y le han hecho recortes y otras le han aumentado cositas. Eso solo para darte un ejemplo. Es muy diferente a que alguien tome una versión ya existente que viene de la escritura original y le añade o le quita. Pero la palabra del Señor, la que salió de la boca del Señor, es perfecta. Es perfecta. Y el Espíritu Santo se encarga en revelarnos y enseñarnos y en mostrarnos la palabra. Por eso es que hemos estudiar, escudriñar, leer, instruirnos, capacitarnos en la escritura. Por eso te digo y te hago énfasis en esto. Por favor, acostúmbrate a tener una vida de lectura. Saca tiempo para leer la escritura. Porque recuérdate que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y cuando tú lees, estás escuchando a Dios y eso va a generar en ti la fe que necesitas, va a fortalecer la fe que ya tienes y la va a aumentar para que llegues a alcanzar niveles superiores y cosas mayores. Porque el Señor dijo que cosas mayores harán aquellos que creen en su nombre. Aleluya, gloria al Señor Dios Todopoderoso. Entonces dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, y lo compara con un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Esto qué quiere decir esto? Cuando dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿cómo hace ahí la analogía? ¿No? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque un obrero que no tiene de qué avergonzarse fue porque hizo bien lo que tenía que hacer en el tiempo de su labor. Lo que se le encomendó, lo hizo bien. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí que aprovecha bien la palabra de verdad, quiere decir que aquel que usa bien la palabra es aquel que puede entender y comprender por el Espíritu Santo la palabra y la aplica en su vida. Porque es muy fácil yo darte una cantidad de palabras y de versículos y, embargártelos, dártelos a ti y yo apartado y alejado de esto. Eso es muy fácil. Pero aquí el apóstol Pablo le está diciendo que se vea el aprovechamiento de la palabra en tu vida, es lo que está diciendo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que no tiene de qué avergonzarse. Para el tiempo y esta cultura, era una vergüenza que a ti te encomendaran algo y lo hicieras mal hecho. Por eso está diciendo como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, un obrero que cuando llegue el dueño de la obra le puede decir, mire,
Tal cual usted me dijo que le hiciera esto así, con estas medidas, con esto, con aquello. Ahí lo tiene. Y que sea que aprobado. O sea, por el dueño de la obra, por el dueño de aquel que encargó hacer la obra, apruebe eso. Y eso solo es posible y va a ser posible si tú y yo nos damos a la tarea de escudriñar y por el Espíritu Santo, aplicar la palabra en nuestra vida. En el nombre de Yeshua HaMashiach. ¿Es un proceso? Sí, es un proceso. Pero es un proceso que la única forma que se va a alcanzar el éxito y que se va a culminar es si comenzamos. Si no comenzamos, ¿cómo sería? Entonces, ahí te invito en el nombre de Yeshua HaMashiach. Empieza a sacar tiempo de lectura. Empieza a proponerte 15, 20, media hora de lectura diaria. Vamos a comenzar. Les propongo eso. Les propongo eso. Hay algunos que ya están leyendo mucho más, gloria a Dios. Lean, los que apenas van a empezar, 10, 15, 20 minutos. Los términos medios que ya han venido en este ejercicio, aumenten. Si están leyendo 20, aumenten en a media hora. Luego de que hayan leído esto, traten de memorizar pasajes de lo que leyeron. Y luego que intenten como tener esos pasajes y pídanle al Espíritu Santo que les permita entender el espíritu de ese pasaje, de ese versículo o de ese capítulo que estuvieron leyendo. Los invito a eso, iglesia, para que sea notorio en cada uno de nosotros el aprovechamiento de la Escritura en nuestras vidas. ¿Ok? Bueno, pero sigamos. Sigamos. Gloria al Señor y Dios Todopoderoso. Hay un pasaje en la Escritura que gusta muchísimo. Gusta, pero cantidades. Y que lo vemos que la gente lo dice mucho. Y está en Isaías 55, ¿sí o no? En el versículo 8 es que dice así, ¿no? O en el, del 6 al 8, vení, comprá sin dinero vino y leche. Vení, comprá sin dinero. Pues a nosotros, a todos nos gusta lo gratis. ¿O a quién no? Todo fuera mejor si nos lo dieran gratis. Es la realidad. Pues sabemos que tenemos que comprar. Listo. Pero si es gratis, mejor. ¿Sí o no? Entonces, cuando el Señor dice, vení comprar sin dinero, vino y leche, se está diciendo primero, vení es ir a Él. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que es gratis. Es gratis. Es gratis. Vino quiere decir una tierra productiva. Vino quiere decir una tierra donde hay vides. Y recuérdate que la vid y las uvas y el fruto de esto que es el vino representa bendición, representa la presencia de Dios y representa el mismo Espíritu Santo derramado en su pueblo, en una persona, en el pueblo, en la iglesia, en la congregación de Dios. Eso representa el vino. Por eso dice, no os embriaguéis con vino, 1 Juan capítulo 5, no embriaguéis con vino, de lo cual hay disolución, sino antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. A tal punto de que vamos a estar embriagados por el Señor, que vamos a estar gozosos. Eso es lo que significa en Hechos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que vino el derramamiento del Espíritu Santo. Dicen que ellos empezaron a hablar y empezaron a comportarse como si estuvieran borrachos. De tal forma, de tal manera, que aquellos que los oían, que decían, empezaron a criticarlos diciendo, mira esto, vea, borrachos, degenerados borrachos a esta hora del día. Por eso cuando el apóstol Pedro empieza a hablar, le dice, hey hermanos, estos que ustedes ven aquí no están borrachos. ¿No veis que apenas es la hora tercera del día? O sea, apenas es las 9 de la mañana. A esta hora nadie está borracho. O no era costumbre de eso. Dicen, miren, sino que más bien ha sucedido lo que habló el profeta y empieza a hablarles, a mostrarles la palabra del Génesis, todo lo que el Señor habló hasta ese momento, el derramar del Espíritu Santo de Dios. Porque esa es la obra del Espíritu, causarte gozo, causarte alegría.
En el libro de Proverbios, capítulo 31, dice, ¿para quién es el vino? Ole, muel. No es de los reyes beber vino porque piérdense, o sea, causa esa disolución y pierden la capacidad de reinar, la capacidad de pensar, la capacidad de organizar. Se pierde. Por eso cuando el que se deja embriagar del vino del mundo, se pierde como cristiano, pierde la cordura y empieza a hacer locuras. Pero aquel que se mantiene en el Espíritu Santo, antes se vuelve bien cuerdo con el gozo del Espíritu Santo. Dice, porque el vino es para los afligidos. Da el vino a los afligidos. Eso es lo que hizo. O sea, el vino era para alegrar a los afligidos. O sea, ¿cómo así? Claro, para sacarlos de la realidad tan cruel que estaban viviendo y aflicción y empezaran a vivir una fantasía y en esa fantasía se alegrasen. Para nosotros lo que representa el Espíritu Santo es que nos permite gozarnos por adelantado del reino de los cielos. Nos permite adelantarnos por adelantado. O sea, aquí en la tierra nos pensamos a gozar, a gozarnos lo que viene, lo que vamos a vivir en el reino de los cielos. Eso es lo que significa el vino. Amén. Eso es lo que significa el vino. Pero bueno, vimos que en Isaías 55 habla, venir a comprar sin dinero vino y leche. ¿Ya? Está hablando de una tierra productiva, de una tierra donde fluye la leche y la miel, como es la tierra prometida. Eso nos está hablando cuando dice venir, comprar dinero. Vengan a mí, porque él dice venir. No dice vayan, no. Venir, comprar sin dinero. ¿Qué quiere decir? Gratis, por la gracia de Dios. Lo único que él quiere es que nos acerquemos. ¿Y dónde está el vino y la leche? La administración del vino, la leche, la administración de la tierra que fluye la leche y la miel. En la palabra, porque esa es la promesa del Señor. Todo comenzó con una promesa, ¿sí o no? Todo comenzó con una promesa dada a Abraham en su tiempo, en su momento. Ahí comienza esa promesa. Entonces, cuando para nosotros vivir la promesa y gozarnos la promesa, tenemos que ir a la palabra, tenemos que escudriñar la palabra para que así podamos hacer la vida en nuestra vida, o sea, que se haga rema en nosotros la palabra y vivir llenos y gozosos del vino del Espíritu Santo y no vamos a necesitar del vino del mundo. No vamos a necesitar de lo del mundo para que nos dé placer, nos cause gozo, sino que lo de Dios nos va a bastar y va a ser más que suficiente. Dice el versículo 10 y 11 Isaías 55. La lluvia y la nieve caen de los cielos y no se regresan, sino que humedecen la tierra, la fecundan y la hacen germinar, dando semilla al campesino y comida a la gente. Así también pasa con mi mensaje. No volverá a mí vacío, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá bien el propósito para el que lo envié o para el cual lo envió el Señor. Esta es la versión palabra de Dios para todos. ¿Cómo así? Isaías 55, ¿de acuerdo? Así como la lluvia y la nieve caen a la tierra y no regresan vacías, sino que hacen todo aquello para lo cual lo envié, así será mi palabra que no volverá a mí que vacía. Cuando Dios te suelta una palabra, cuando Dios manda una palabra a la congregación de manera especial, el Señor lo que espera es que esa palabra te encuentre a ti siendo una tierra que reciba esa bendición y del fruto que el Señor está esperando de esa palabra en tu vida. Amén. Eso es lo que el Señor está esperando. Eso es lo que está esperando el Señor en cada uno de nosotros. Que su palabra haya cabida en nosotros y que demos el fruto y que como Pablo le habló a Timoteo, sea notorio el aprovechamiento de la palabra en nuestra vida. Por eso dice la Escritura que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, de aquí que todas son hechas que nuevas, pero Cristo, ¿quién es? Vamos a ver qué dijo Cristo que era. Antes de ir allá, vamos a ver por esta causa, por lo que tengo leyendo en Isaías 55, 10 y 11, fue que el Señor exclamó, Juan capítulo 19, versículo 30. Tú que estás tomando nota. Juan capítulo 19, versículo 30. Escúchame lo que dice ahí. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, o sea, partió de esta tierra. Su espíritu, su alma salieron del cuerpo. Pero ¿por qué él dijo consumado es?
Porque si nos devolvemos a Isaías 55, 11, dice así: así también pasa con mi mensaje o pasa con mi palabra, dice la versión Reina Valera, no volverá a mí vacía. ¿Qué dice? ¿Jesús volvió vacío? Jamás. Jesús volvió lleno porque hubo cumplido todo aquello para lo cual fue enviado. De tal forma y de tal manera que hoy tú y yo estamos aquí escuchando palabra, buscando su rostro, adorando y creyéndole, porque Jesús hizo todo aquello que le fue enviado a hacer por el Padre. Porque Jesús nos dijo que Él es ¿qué? La palabra. Yo soy ¿qué? El verbo yo soy. Jesucristo que nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesucristo que dijo que Él era el verbo que se hizo carne. Cristo, la palabra, se hizo carne. Vamos a leerlo, Juan capítulo 6, versículo 51. Por eso te dije que más adelante vamos a estar tocando Juan capítulo 6, pero te recomiendo que leas todo el capítulo 6 de Juan. Es una mina también, como toda la palabra. Es una mina, una de grandes riquezas espirituales para conocer la voluntad y el propósito de Dios con nosotros. Juan capítulo 6, versículo 51. Vamos a leer hasta el 58. Dice la palabra del Señor así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Otra versión dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo. Por eso te decía ahora, iglesia, que la palabra es viva, es viva. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí estaba hablando de manera anticipada de lo que iba a suceder, de su muerte, de cómo iba a ser. Pero mira lo que está diciendo: yo soy el pan vivo, o sea, yo soy el pan vivo, soy el pan de vida, soy el que da vida. Por eso dice que el que come mi carne, el que come, o sea, el que puede digerir la palabra, porque el que come es el que digiere. El que come no es el que mastica y bota o regurgita, no. El que come es el que mastica y traga. Ese es el que está comiendo. El resto no está comiendo. Entonces, el que come, yo le daré vida, porque Él dice que hará vida al mundo, y eso es lo que pasó. Por eso es que cuando tú y yo creímos a la palabra del Señor, nacimos de nuevo. ¿Por qué? Porque creímos a la palabra del Señor y entonces vino en nosotros la nueva vida, el nuevo nacimiento como le conocemos, y eso nos abrió las puertas del cielo para que vamos a ir, o donde vamos a ir mejor, la vida eterna al lado de nuestro Padre Celestial. Vamos a estar gozándonos en el reino de los cielos con nuestro Señor. Eso fue lo que sucedió en tu vida y en mi vida. Recibimos vida porque aceptamos, porque recibimos, porque creímos la palabra del Señor. Recibimos a Cristo en nuestros corazones. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué quiere decir? Cuando tú y yo comemos, estudiamos, leemos, escudriñamos la palabra, la recibimos y nos gozamos en ella, aunque nos esté exigiendo, aunque la palabra en un momento determinado nos esté causando aflicción, porque al mirarnos en la palabra nos damos cuenta de que estamos mal delante de Dios, que eso es lo primero que empieza a suceder con nosotros, lo que causa arrepentimiento en nosotros. A la vez, al mismo tiempo, nos gozamos porque nos damos cuenta que tenemos esperanza y que hay esperanza para nuestras vidas si aceptamos y recibimos la palabra que el Señor nos está dando, nos está mandando. Entonces dice el versículo 59. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, lo importante de la cena, el fin de mes, de hecho, vamos a estar haciendo la cena, iglesia, nuevamente, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día posterior. Tenemos esta grandiosa promesa de parte del Padre, que es la que nos lleva a perseverar. Estamos aquí a esta hora, ¿sabes qué? Perseverando en nuestra fe.
podríamos estar haciendo otras cosas. Otros, por lo menos nuestras hermanas que están en los Estados Unidos, de pronto es una hora más y ya podrían estar durmiendo, descansando o haciendo una gran cantidad de cosas, pero están aquí a esta hora y recibiendo esta palabra porque hemos entendido y hemos comprendido que en ellas, como dice Juan 5:39, tenemos la vida eterna y estamos entendiendo y comprendiendo que al hacer esto nos estamos sosteniendo y manteniendo en la promesa de que seremos resucitados en el día postrero. Amén. Dice el versículo 57, para adelantar un poquitito. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come también vivirá por mí. Como me envió el Padre viviente. Isaías 55:11 nuevamente, ¿sí o no? Vino a hacer lo que el Padre le mandó a hacer y por eso está llevando fruto hoy al Padre, que somos el fruto de Cristo, somos todos y cada uno de nosotros. El fruto del sufrimiento, de la pasión, de la obediencia de Cristo, eres tú, mi hermano, mi hermana, y soy yo, y somos todos aquellos que hemos creído en el Señor como Salvador, porque vamos a ir y vamos a ser presentados delante del Padre por nuestro Señor Jesucristo. Recuérdate que Él dijo que Él nos dirá cuando nos presente delante del Padre: estos son los que me diste, Señor. Ninguno se perdió. Ahí están. Aleluya. Gloria al Señor Todopoderoso. Y 58 dice: este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y ya para ir terminando, iglesia, quiero cerrarte con esto. Todo esto, lo anterior, lo que hemos visto, es mucho más claro cuando leemos Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 y saltamos al verso 14, que dice así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir? Que Cristo, que es la palabra del Señor, todo fue hecho por la palabra. Lo dice en Génesis, en el capítulo 1. Y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue hecho, hasta completar toda la creación. Fue por la palabra, por medio de la palabra. Y fue para la palabra, para el cumplimiento de la palabra. Cada vez que Dios habló, el espíritu de la palabra obró y entonces se cumplió. Es igual, sigue siendo igual. Hoy para nosotros sigue siendo igual. Lo que Dios ha hablado, lo que Dios habla, lo que te está hablando, lo que Dios te hable, lo que el Señor busca en tu vida, lo que busca en mi vida, es que haga aquello para lo cual Él lo envió. Que se cumpla el propósito. Que podamos decir: Padre, consumado es, por la palabra del Señor. Versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Solo cuando el verbo habita entre nosotros, o sea, cuando comemos la palabra, cuando nos alimentamos, cuando leemos la escritura, te repito lo que tiene en principio, no como un cúmulo de historias, de cosas que como que nada tuvieran que ver contigo o en este tiempo, sino que cuando tú buscas que esa palabra sea viva y tú, aunque eso pasó hace miles de años, tú dices: Padre, hoy tú vas a abrir el mar para mí. Tú abriste el mar antes para tu pueblo saliendo de Egipto. Tú hoy vas a abrir el mar para mí, para que yo salga de esta situación cualquiera sea. Te aseguro que la palabra empieza a hacerse vida en tu vida. Cuando tú ves que el Señor Jesucristo se le para a un hombre y le dice en el nombre, cuando el Señor Jesucristo le dice: hey, ¿qué haces ahí? Toma tu lecho, anda, camina. Y tú vienes y tomas y entonces toma esa palabra y la crees. Tú empiezas a creer que en ti hay el poder para levantar un paralítico en el nombre de Jesús Mashiach. Cuando tú sueltes la palabra, ese paralítico se va a mover. Tú empiezas a creer en el nombre de Jesús Mashiach que cuando tú levantes tu mano y le vas a decir al mar de los problemas y a las dificultades y al viento recio que amenaza con arrastrarte, le dices: enmudece y cállate, entonces tú vas a tener la fe suficiente para que se manifieste el aprovechamiento de esa palabra en tu propia vida y va a ser notorio, te repito, en tu vida
el aprovechamiento de esa palabra. Recuérdate, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cada vez que leemos la escritura, para hacerte como un resumen, cada vez que leemos la escritura estamos escuchando al Señor. Pero si tú escuchas y no pones por obra, te quedas siendo un oidor. Y esa no es la idea, ni es lo que Dios pretende contigo y conmigo. Lo que el Señor pretende para con nosotros es que seamos hacedores y no tan solamente oidores de la palabra, iglesia. Que seamos hacedores de su verdad. Recuérdate, te repito esto, muy importante. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y quiero dejarte con esta pregunta. ¿Cómo lees? ¿Cómo estás leyendo la escritura? Te hago otra pregunta. ¿Estás leyendo? Si no estás leyendo, no te estoy condenando. Nada, para nada. Te estoy invitando a que empieces a leer. Amén. Y si lo estabas leyendo así como ahí, como por porque bueno, entonces te invito a que leas y a que leas bien, buscando el espíritu de la palabra. No se trata, no se trata que te leas toda la Biblia en un día sin que encuentres el espíritu de esa palabra. Así es que, iglesia, te invito en el nombre de Yeshua Mashiach a que empieces a estudiar, a escudriñar la escritura. Y que cuando la leas, por favor, cuando la leas, no la leas como unos acontecimientos que no tienen nada que ver contigo en este tiempo, sino que al contrario, siéntete y vete tú. Tienes que mirarte como el centro de esos acontecimientos, porque te repito, al pueblo hebreo en la actualidad se le abrió el Mar Rojo, y el Mar Rojo representaba aquello que les impedía pasar a ser libres. Era el obstáculo más grande que tenían. Y era pasarlo o pasarlo. Así es que cuando tú lees esto y lo traes a tu vida actual, cuando yo leo esto y lo hago parte de mi vida, eso me empieza a dar ánimo para decir, Señor, tengo que cruzar al otro lado. De tu mano voy a cruzar al otro lado. Ábreme el mar, Señor, que yo voy a caminar en fe. Ábreme el mar, que yo voy a caminar en fe. Porque te digo una cosa, el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo que marche. Y cuando el pueblo en medio de la orden de Moisés y el miedo y el susto que le causaban los egipcios atrás, algunos como que pensando, bueno, pues si me ahogo, que me ahogue, pisaron el agua, el mar empezó a abrirse. El mar empezó a abrirse cuando ellos pisaron el agua. Y la palabra tiene y puede generar en nosotros esa capacidad de decisión, de ir a cruzar el Mar Rojo para pasar a una vida en libertad, a la tierra prometida y dejar atrás, ahogándose, a los egipcios que nos vienen persiguiendo. Así es que, iglesia, te bendigo en el nombre de Jesús Hamashiach. Oro dándole gracias al Señor Dios Todopoderoso por tu vida. Bendigo tu vida, tu casa, tu hogar. Bendigo tu familia. Bendigo tu ministerio. Bendigo la fuente de tus ingresos en el nombre de Jesús Hamashiach. Sea tu empleo, sea tu empresa, tu negocio, sea lo que sea que a través de lo cual el Señor te esté bendiciendo, a través de lo cual el Señor te esté permitiendo tomar tu ingreso para tu sustento. Lo bendecimos también en el nombre de Yeshua Mashiach. Bendigo tus hijos, bendigo tus hijas. Bendigo aún tus mascotas. Los que tienen mascotas los bendecimos en el nombre de Yeshua Mashiach. Bendigo tu hogar, bendigo tu casa en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo, iglesia, en esta noche. Y pido al Señor Dios Todopoderoso que cada día seas instruido, capacitado y enseñado por la palabra y en la palabra que es en Cristo Jesús.